¿Se hunde la economía rusa? ¿Les va fenomenal? Es necesario darnos una vuelta de vez en cuando por el estado de la economía rusa, especialmente cuando los datos que se utilizan en los análisis son datos producidos por las propias autoridades rusas. Desde mediados de agosto se han publicado 2 trabajos en aquel país que me parece muy interesante comentar, y es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. El primero de los análisis en el que nos vamos a centrar ha sido elaborado por el Centro de Análisis Macroeconómico y Pronósticos a Corto Plazo, que como título no está mal, que es una organización independiente y sin ánimo de lucro de Moscú, y que se ha especializado en analizar estos procesos macroeconómicos que hay en Rusia. Su análisis se fija en la evolución de la producción industrial, durante principalmente el mes de julio de este año, y lo hace comparando las estimaciones que utilizan otras entidades económicas importantes de Rusia, como por ejemplo Rosstat, que es el Instituto de Estadística. Ya os comenté en algún vídeo anterior cómo la producción industrial se vio muy afectada por las sanciones desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, y que hubo caídas muy importantes precisamente en el índice de producción industrial. Bueno, esas caídas continúan en la actualidad, pero lo que se observa es que hay una tendencia cambiante. Ese hundimiento se está revirtiendo, por lo menos inicialmente, a partir de junio. Eso no implica que Rusia haya recuperado los niveles de producción industrial que tenía antes de febrero de este año, pero el cambio de tendencia es claro, aunque también es tímido. Es cierto que las distintas estimaciones varían debido a la utilización de metodologías que son distintas, pero en algo parece que están todas de acuerdo, y es que las razones de ese cambio están muy vinculadas, están muy centradas en el incremento de la producción del petróleo. Si os acordáis, de esto hablamos al principio, sobre todo del conflicto, y durante los meses principalmente de abril y de mayo, porque lo que se había visto había sido una contracción en la producción de petróleo de Rusia de 11 millones de barriles a menos de 10 millones, principalmente por las dificultades que tenía el país para poder sacar el petróleo fuera de sus fronteras, porque no encontraba petroleros dispuestos a hacerlo. En otros sectores lo que se ha producido es una desaceleración de la caída, como por ejemplo en la producción de maquinaria y de bienes de equipo, que ha estado disminuyendo cada uno de los meses desde que comenzó el conflicto. En febrero a un 4%, pero en julio solamente a un 0,9%. Sin embargo, en otros sectores el incremento de esa reducción ha sido creciente, es decir, en el sector de la construcción y en el de la producción de materiales de construcción, en mayo y abril la reducción fue del 1,2%, pero en julio ha sido del 3,1%, seguramente muy relacionado con la contracción del consumo por la incertidumbre que se produce alrededor de toda esta invasión. Y también se ha reducido mucho la generación de gas. En julio se redujo un 8,1% respecto del mes anterior y en junio un 9,4% respecto de mayo. Así que si se contempla en términos globales la producción de gas, respecto de febrero y hasta julio se ha reducido casi un 22% la producción de gas natural y un 3% la de gas natural licuado, lo cual tiene todo el sentido porque la capacidad de venta de gas licuado no se reduce por la pérdida del mercado europeo del gas, porque el gas licuado se puede transportar por mar a otros mercados, mientras que el gas natural Rusia solamente lo puede vender a los países europeos a través de la red de gasoductos que unen principalmente los depósitos de la península de Yamal con los mercados de la Unión Europea. Recordad que hay un gasoducto activo con China, el Poder de Siberia, pero el Poder de Siberia 2 no estará activo hasta 2027. En cualquier caso, este cambio de tendencia y también el tamaño de algunos de los sectores productivos lo podéis ver en estas 2 tablas que os presento a continuación. En la primera lo que estamos viendo es cómo ha cambiado la producción por tipo de actividad. Así, en el eje de ordenadas estamos viendo el cambio porcentual en la actividad de cada sector y en el eje de abscisas el peso que tiene cada sector dentro de la producción rusa. Las caídas más importantes se han producido en los vehículos de motor, que es cierto que no representan un gran porcentaje de la producción total en Rusia. Pero también la construcción naval, la construcción de aeronaves, equipos eléctricos, abastecimiento de agua, electrónica, óptica, en fin, todo esto ha sufrido reducciones significativas. Y por otra parte, vemos también reducciones pequeñas pero importantes en la producción de petróleo y la producción de gas, así como en la producción de productos petrolíferos. Por otra parte, se han producido incrementos también, incrementos sobre todo en la producción de productos eléctricos y de hardware, en línea con ese cambio estructural de la economía rusa que es necesario producir debido a la ruptura estratégica que se ha creado entre Occidente y Rusia con las sanciones. Rusia tiene que encontrar unos nuevos proveedores para los productos tecnológicos o producirlos ella misma, y Occidente tiene que encontrar nuevos proveedores de recursos energéticos o producirlos ella misma. Y aquí os doy libertad para que entréis a comentar quién lo tiene más fácil. En el segundo gráfico estamos viendo lo mismo, pero respecto del cambio que se ha producido en 2 meses consecutivos, entre junio y julio. Y como veis aquí, las reducciones más importantes se han producido en la poligrafía, fabricación de muebles de textil, caucho, plástico,
y sigue habiendo reducciones en petróleo y gas, aunque fijaos que los porcentajes de reducción son mucho más pequeños que los que veíamos para todo el periodo. Y sin embargo, existe un incremento en muchos otros sectores que sería demostrativo de esta reacción que está teniendo la economía rusa. Pero tened en cuenta que el efecto en todo el periodo ha sido de contracción en términos generales. Así que aquí estamos viendo sencillamente un rebote, por así decirlo, una reacción, un cambio de tendencia. Por lo tanto, es cierto que estamos viendo una adaptación de la economía rusa, pero aún queda por determinar cómo de rápido va a producirse esa adaptación. Además de que es cierto que en ese proceso va a haber muchas ineficiencias, ya que la tecnología que van a meter para sustituir a la otra es distinta y por lo tanto van a tener que adaptarse a utilizar nuevos modos de realizar las cosas, tener nuevos proveedores, por ejemplo, para todos los recambios, y es un camino que a la economía rusa le va a llevar unos cuantos años transitar. De igual forma, podemos fijarnos en el efecto que han tenido las sanciones sobre la actividad productiva de Rusia en distintos sectores, como la minería de carbón, la producción de gas natural, condensados del gas, extracción de minerales metálicos, producción de textiles, producción de madera, producción de productos químicos, producción de caucho y plásticos, producción metalúrgica, producción de equipos eléctricos, producción de vehículos de motor, que es especialmente dramática, fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de otros vehículos. En todos estos sectores Rusia sigue teniendo una tendencia decreciente en la producción, aunque en algunos de ellos, como habéis visto, la producción tiene una tímida reacción que implicaría esa desaceleración o cambio de tendencia del que estábamos hablando. Si te está gustando el vídeo, pues te planteo lo de siempre, que te suscribas al canal, que actives las notificaciones, le des al botón de like y que compartas estos vídeos en tus redes sociales. Ahora toca referirnos al segundo informe del que os hablaba al principio, que es un informe del Banco Central ruso, el que publicó el 11 de agosto con estadísticas de julio de este año. Es el informe más reciente producido por el Banco Central y nos da una visión de cómo están las cosas, aunque es cierto que el informe no está orientado a hablar de la situación de la economía rusa, porque lo que quieren es presentar las guías de política monetaria para el periodo 2023 y 2025. Pero de cualquier forma, para plantear cuál será su estrategia monetaria, al Banco Central de Rusia le es necesario hacer estimaciones acerca de la evolución futura de la economía rusa y también de la economía mundial, porque lo que le pasa a la economía mundial es una variable fundamental para un país exportador de recursos naturales como Rusia. Así que en su plan creen que es posible desacelerar los precios al entorno del 5 o 7% para 2023 y volver al objetivo del 4% para 2024. Aquí el mayor reto que se plantea el Banco Central es el de apoyar el proceso que hablábamos antes, es decir, el proceso de cambio estructural de la economía rusa, en el que los negocios, las empresas, tendrán que volver a reconstruir cadenas logísticas y de producción que han quedado rotas por las sanciones de Occidente. Por lo tanto, ahora mismo la economía rusa se encuentra en un proceso por el cual los empresarios van a tener que desarrollar nuevos vínculos con nuevos clientes y con nuevos proveedores, más allá de sus fronteras. Obviamente esto es más fácil hacerlo ahora que era hace 20 años, y lo es gracias al proceso de globalización, que ha incorporado a las prácticas capitalistas a muchísimos países que antes estaban fuera de ellas. Y ahora mismo Rusia tiene muchos interlocutores con los que hablar. Por ejemplo, tenemos a todos los países emergentes del sudeste asiático, tenemos a Turquía, tenemos a los países de Centroasia, a Latinoamérica, a algunos países africanos, a la India y sobre todo a China. Sin embargo, todos estos procesos tardan tiempo en establecerse, y el Banco Central de Rusia por ahora se ha planteado un horizonte de al menos 18 meses en los que piensa que el ajuste se irá produciendo en la economía rusa. Y que durante ese periodo es obvio que el Producto Interior Bruto, incluso el Producto Interior Bruto potencial, el que define la capacidad de generar bienes como máximo de la economía rusa, se van a contraer. Pero la economía rusa, además, también está amenazada por la situación geopolítica mundial, advierte el informe del banco. La propia situación rusa y las previsiones que puede hacer acerca de la evolución futura de su economía se van a ver afectados por la situación geopolítica de la economía global. Ahora mismo estamos en el momento en que los bancos centrales, por ejemplo, de los países occidentales están dispuestos a subir los tipos de interés más agresivamente. Es cierto que unos más que otros, y por lo tanto, la perspectiva de que el mundo se acerca a una reducción de la demanda global debido a una recesión que va a ser prolongada, va a afectar de forma irremediable a las exportaciones rusas y, por lo tanto, a la capacidad de generar PIB del país. Porque no olvidemos que Rusia es una economía que depende extraordinariamente de estas exportaciones de recursos naturales y que por lo tanto su destino económico, irremediablemente se plantee como se plantee, está atado también al destino económico de otras naciones. Así que dependiendo de cómo vayan finalmente a desarrollarse todos estos riesgos geopolíticos y también las sanciones que adicionalmente pudiera imponer Occidente a la economía rusa, el decrecimiento de esa economía podría ser mayor o menor.
Y por eso Rusia está en este proceso ahora mismo de control de daños, que les ha llevado, por ejemplo, a suspender su regla fiscal, que se basaba en gran medida en su capacidad de exportar estos recursos naturales. La regla dependía de los superávit de balanza de pago, de tal forma que las divisas obtenidas se utilizaban para controlar el valor del rublo que cotiza libremente o que cotizaba libremente antes de las sanciones y que ahora está sujeto a controles de cambio. Así que teniendo en cuenta todo esto, el Banco Central de Rusia se plantea 3 escenarios posibles de evolución de la situación económica. Escenarios que, como os digo, dependen de cuál vaya a ser el estado de la economía mundial, que a su vez depende de cómo se vayan reduciendo, debilitando los choques de oferta que se están produciendo, y que no solo vienen de la guerra, sino también de los confinamientos en China, de cómo de bien ancladas estén las expectativas de inflación en los países occidentales, de tal manera que no se produzcan espirales inflacionistas, de lo bien que respondan las medidas de los bancos centrales dentro de sus economías y también de cuál sea la posición financiera de los agentes económicos en medio de estos incrementos de los tipos de interés, que en algunos casos sabemos que se van a enfrentar a asimetrías, ¿no? Porque el sector público y el sector privado no están igualmente endeudados en todos los países. Además, yo creo que hace poco Vladimir Putin habló de estas cosas en un discurso. В условиях инфляционной бури у многих развивающихся стран возникает резонный вопрос. А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе? Напрашивается вывод. На смену экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов. Estos escenarios también dependerán de cómo se adapte la economía rusa a las nuevas condiciones, es decir, de la velocidad a la que se adapte a las sanciones o a la ruptura de relaciones internacionales que se ha producido con Occidente, a la forma en la que consiga generar nuevas maneras de producir bienes que antes importaba, y por lo tanto de cómo deficientes sean esos procesos de sustitución de importaciones. Y al mismo tiempo también dependerá de la velocidad con la que desarrolle nuevas relaciones de importación con otros países, lo que, como os digo, va a introducir cambios de paradigma productivos en Rusia. Y en tercer lugar, esos escenarios dependerán de las condiciones geopolíticas que se vayan desarrollando a partir de ahora, es decir, de los cortes o no de gas, de los techos o no al petróleo, de las reacciones o no a esos techos y de las negociaciones o no, que ya vimos a Peskov, el portavoz del Kremlin, hablando de estas cosas también hace pocos días. Любая конфронтация заканчивается разрядкой, и любые кризисные ситуации заканчиваются заставом переговоров. Так будет и на этот. Así que vayamos a los escenarios y sus efectos. Los escenarios son 3. Uno base, otro optimista, de rápida adaptación de la economía rusa a todos los problemas que se están organizando por el mundo, y finalmente uno de fin del mundo, o escenario de crisis global, lo llaman. Es cierto que estas estimaciones que realiza el Banco Central ruso, en cierto modo, son precavidas. Lo vais a ver ahora en las tablas que os voy a poner. Por ejemplo, cuando hace las estimaciones acerca de qué va a pasar con la economía mundial a futuro, plantea en un escenario base en el cual el crecimiento este año del mundo será del 3,3% y se mantendrán más o menos crecimientos parecidos a lo largo de los siguientes 3 años, 3,1, 3,7, 3,6. En el caso de crisis global, contempla mismo crecimiento en 2022, ya veis que los crecimientos para este año el informe plantea que van a permanecer constantes, pero en el caso de crisis global piensa que el año que viene no habría crecimiento en el mundo. El crecimiento se establecería en un 0,1%, vamos, que no creceríamos. Y retomaríamos la senda de crecimiento en 2024. Y luego lo que es interesante es las previsiones que tienen de inflación, por ejemplo, en la zona euro y en los Estados Unidos. La inflación se permanecería alta durante los 4 años considerados en el escenario de crisis global y empezaría a bajar de forma significativa a partir de 2024. Y respecto del precio del crudo, mantiene los mismos precios a la hora de realizar el análisis para los 4 años, excepto en el escenario de crisis global, en el cual plantea una reducción muy drástica del precio del crudo a partir de 2023 por la reducción de la demanda global. Y luego vamos a las cuestiones que son interesantes respecto de la economía rusa. En el caso del escenario base, que sería, como entendéis, el escenario intermedio, vamos a tener que la contracción económica para el año 2022 va a ser igual en realidad en los 3 escenarios. ¿Por qué? Porque ya más o menos la situación está dada. Y plantean una contracción de entre el 4 y el 6%, es decir, reducción de la producción del -4 o del -6%. Fijaos que aquí las cosas han mejorado respecto de las expectativas que tenía el propio banco, que suponía una contracción de 8,5 a 12%, es decir, una catástrofe universal. Pero es interesante que en este escenario medio, para el año 2023 también prevé contracción económica, de entre el 1 y el 4%, es decir, una reducción del -1 del -4%, para retomar crecimientos
podríamos decir que modestos, para 2024 y 2025. Por lo tanto, el golpe económico que el escenario medio establece para la economía va a ser bastante violento. En todos los escenarios, más o menos, las contracciones que se producen se deben a la reducción del consumo final y a la reducción de la inversión, es decir, la formación bruta de capital fijo. Y ahí ves que la contracción del consumo se establece para 2022 entre el 3 y el 5%, pero de la inversión, que siempre sobrereacciona, y estaría entre el 18 y el 22% de reducción. Lo bueno es que se iría recuperando los siguientes años. En el escenario optimista, en el que la economía rusa se adapta rápidamente al problema, tendríamos que para 2023 el Banco Central de Rusia prevé un crecimiento del 1% o una contracción del 2%. Estarían ahí entre no crecer y decrecer un poquito. Y luego las sendas de crecimiento se recuperarían posteriormente a tasas, bueno, que son interesantes, del 2,5 o del 3%. Y esto lo afirman en gran medida por una recuperación fuerte de la formación bruta de capital fijo y también por una recuperación del consumo. En el año 2023 el consumo podría volver a activarse y crecer al 2%. También podría reducirse un 1%, pero ya a partir de 2024 empezaría a crecer a una tasa razonable. Y algo parecido pasaría con las exportaciones e importaciones. Las exportaciones serían reducidas, pero si se adapta rápidamente la economía rusa, entonces lograría encontrar nuevos clientes en el extranjero, incrementar sus importaciones, y por eso la previsión para 2023 en este escenario optimista es que las importaciones podrían crecer entre un 9 y 13%, por el cambio de proveedores principalmente. Abandonamos Occidente, nos unimos a China, del sudeste asiático y a India, y de ahí empezamos a obtener toda esa maquinaria, todos esos bienes de capital que la economía rusa no es capaz de producir por sí misma. Y luego está el escenario de fin del mundo. En el escenario del fin del mundo, el Banco Central de Rusia lo que nos plantea es que a la reducción del año 2022, de entre el 4 y el 6%, se añadiría una contracción en 2023 de entre el 5,5 y el 8,5%. Es decir, el fin del mundo en el siguiente año. Lo que antes se preveía que podía pasar este año, pues iría a pasar el año que viene. Y además esa contracción se volvería a repetir en el año 2024, reduciéndose la economía, el Producto Interior Bruto de Rusia, entre un 2 y un 3%, para mantenerse más o menos sin crecer en 2025, un crecimiento del 0 al 1%. ¿Por qué? Porque la contracción en la formación bruta de capital fijo continuaría el resto de los años y también la reducción del consumo el resto de los años. Pero además porque las exportaciones y las importaciones se contraerían de forma muy violenta cada uno de esos años. Es cierto que este escenario depende de una crisis global que es, en cierto modo, a lo que nos está abocando todos estos cierres del gas últimamente, que pueden provocar la recesión en Alemania, la recesión en toda la zona euro, y por lo tanto transmitir hacia todo el mundo una contracción económica, porque el mayor demandante de bienes y servicios del mundo, que es la Unión Europea, dejaría de demandar. Y más o menos sería esta la cuestión de cómo está la economía rusa según los rusos, ¿de acuerdo? No según mí. Obviamente en comentarios ahora tendré todo tipo de comentarios acerca de ¿por qué no hago esto con las economías? Bueno, en cierto modo ya lo he hecho. Hemos estado hablando muchísimo acerca de lo que le va a pasar a Alemania, de lo que va a pasar a Francia, de lo que va a pasar al Reino Unido. Es cierto que tendremos que hacer un análisis más en profundidad de qué va a pasar con estas economías si se produce una situación de corte del gas y por lo tanto si vamos a tener una enorme recesión económica, pero eso será un poquito más adelante. Hay otro vídeo que me interesaría hacer mucho, pero que no sé si tendré tiempo, pero ya he estado mirando algunos datos sobre cuánto está ganando los Estados Unidos con este conflicto por sus exportaciones de hidrocarburos. ¿De acuerdo? Esto es relativamente fácil de hacer, pero me gustaría mirar otras cosillas para que el vídeo tuviera un interés adicional. Pero como todos sabemos, efectivamente los Estados Unidos están forrando, pero forrando a la hora de vender gas natural licuado y también petróleo. Bueno, pero esto será en algún vídeo más adelante. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto.